continuando con la presentación del primer seminario de profundización en Derecho Procesal Constitucional y el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, nos acompaña el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa. Él es presidente de las asociaciones Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y Mundial de Justicia Constitucional, profesor de la Universidad Libre y otras universidades, conferencista, y en esta oportunidad nos acompañará con el tema Aspectos procesales de la acción de tutela. Bienvenido, doctor Velandia. Buenas noches para todos. El tema de los aspectos procesales es uno de los temas más importantes de la acción de tutela. No es hablar del procedimiento como tal, no vamos aquí a decir cómo se formula la petición, qué hace el juez, cuál es el término para contestar, etcétera, etcétera, sino vamos a tratar de centrarnos en unos temas muy importantes de la acción de tutela desde el punto de vista procesal. Lo primero que tal vez debemos intentar analizar es si la acción de tutela es un proceso de partes o es un proceso donde no existen partes. Esto es fundamental porque nos va a determinar el campo de acción que tiene el juez. De ahí mismo se van a extraer los poderes del juez y se va a saber si las partes realmente dentro de la acción de tutela, a pesar de proteger derechos fundamentales, tienen algún tipo de cargas, o si simplemente se formula la acción de tutela y el juez es el que tiene que hacerlo todo. Desde el punto de vista constitucional, también podemos identificar unos procesos que son de partes, es decir, procesos bilaterales, y otros procesos donde no existen partes, y es lo que podríamos nosotros metafóricamente asimilar a la jurisdicción voluntaria en materia civil. Pues en efecto, en materia procesal constitucional tenemos de los dos procesos. Aquellos procesos que no tienen partes son los que se invocan o se incoan, se formulan ante el juez, pero nunca se ubica una parte receptora de la acción, una parte que pueda ejercer algún tipo de derecho de contradicción, una parte que tenga una carga para desvirtuar alguna presunción. Esto ocurre claramente con los procesos de control automático de constitucionalidad, que son procesos que hacen parte casi no solamente de lo procesal, sino hacen partes del procedimiento legislativo. Es decir, la ley, el proyecto de ley se aprueba en el Congreso, pero antes de enviarse el proyecto al presidente para su sanción, debe enviarse a la Corte Constitucional, como sucede por ejemplo con las leyes estatutarias, donde se debe enviar a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene que adelantar un proceso y por supuesto proferir una sentencia, y en esta sentencia se dirá que es constitucional, que no es constitucional o que se declara constitucional pero de manera condicional. Pues en efecto, en este tipo de procesos también terminan con una sentencia, y es una sentencia que hace también tránsito a cosa juzgada, es una sentencia que también significa la emanación del poder de la jurisdicción, ese poder de decisión, ese poder decir el derecho que es en ese caso concreto. Pero si nosotros ahí nos detenemos desde el punto de vista procesal, no encontramos una parte pasiva, es más, no encontramos una parte actora. Es un proceso donde no hay partes y la Corte Constitucional sí debe resolverlo. Ahora, la pregunta es, ¿la acción de tutela también es un proceso de esta naturaleza? Y tal vez la respuesta es no. Pero en principio, para muchos juristas se creyó que era así, como lo puso de presente el doctor Marco Tulio hace un momento. Desde el punto de vista puramente constitucional, pues uno diría, la acción de tutela es para hacer efectivos los derechos fundamentales. Y si la acción de tutela es la acción necesaria para hacer efectivos los derechos fundamentales, pues casi que entraríamos a presumir de entrada algo. Y es que en todos los casos de tutela, el juez tendría que hacer todo el trabajo y el juez en todos los casos tendría que tutelar. Y si nosotros nos detenemos a observar la realidad de nuestro país, no es así. Mucha gente llega a la acción de tutela
incluso no cuando se le viola un derecho fundamental a sabiendas, sino tratan es de ¿qué? De utilizar el mecanismo más rápido, el mecanismo más eficaz para hacer efectiva sus derechos fundamentales. Y por supuesto, en muchos casos pueden ser efectivos, pero la misma acción de tutela establece un requisito de procedibilidad, y es que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Muchas veces sí se vulneran derechos fundamentales, pero si se tiene otro mecanismo de defensa judicial hay que acudir primero a él. Un ejemplo claro de esta naturaleza sería una indebida notificación en un proceso de la jurisdicción ordinaria. Por supuesto, si hay una indebida notificación se está vulnerando el debido proceso, pero la persona no, simplemente argumentando que se le viola el debido proceso, no puede llegar a la acción de tutela, porque la misma ley, el mismo legislador ha establecido un incidente, que es el incidente de nulidad, que valga la pena decirlo, es un incidente de nulidad plenamente constitucionalizado. Ese es un incidente donde se ve cómo el legislador sí puede establecer unos mecanismos procesales para hacer efectivos los derechos fundamentales. Esto, ese requisito de procedibilidad, ¿por qué lo ponemos de presente? Porque si bien es cierto, es evidente la violación del derecho fundamental, si la persona llega, el juez no simplemente por esa circunstancia le va a tutelar el derecho. Lo que quiere decir que empiezan a aparecer unos requisitos. Pero lo que estábamos tratando de examinar no era precisamente eso, sino si la acción de tutela sí es un proceso, si es de partes o no es de partes. Nuestra hipótesis es que sí es de partes. Y si es un proceso de partes, automáticamente lleva con natural un derecho fundamental, y es el derecho al debido proceso, es el derecho a la defensa. Y si hablamos del debido proceso y del derecho a la defensa, quiere decir que hay una parte dentro de la acción de tutela que es el que se denomina accionado, y es una parte que por supuesto tiene derecho a que sus derechos se le respeten. Sería un poco paradójico que la acción de tutela, una acción encaminada a lograr la efectividad de los derechos fundamentales, se convirtiera en la acción donde precisamente se vayan a vulnerar los derechos fundamentales. El solo hecho de decir que se trata de un proceso bilateral, el solo hecho de decir que se trata de un proceso de partes, implica reconocer que aquella persona o aquella entidad que señalamos como vulnerante de los derechos fundamentales o amenazante de los derechos fundamentales, pues también tendrá un derecho a defenderse. ¿Cómo se ha estructurado la acción de tutela? Cualquier persona, cuando vea que sus derechos se han vulnerado o se han amenazado, puede acudir ante cualquier juez, y estamos de acuerdo con la posición del profesor Marco Tulio. Sería muy importante poder tener una verdadera jurisdicción constitucional, no porque los demás jueces les estemos quitando el poder constitucional porque ellos tienen el poder en la excepción de inconstitucionalidad, sino un poco para lograr fallos más coherentes desde lo constitucional, por supuesto más eficacia de los derechos fundamentales, y de contera solucionamos un problema gravísimo, y es la mora judicial. Tal vez por poner a todos los jueces a tramitar acciones constitucionales, estamos haciendo del juez ordinario un juez que tiene que hacer lo que no sabe hacer, y por hacer lo que no sabe hacer, está dejando de hacer lo que sí sabe hacer. Entonces, una jurisdicción constitucional valdría la pena examinarlo. Ya en la reforma a la justicia se viene tratando un poco este tema. Pero cada persona, decíamos, puede acudir ante cualquier juez y presenta una petición, claro, informal, una petición que debe tener un procedimiento preferente, un procedimiento sumario, donde se busque la efectividad real de esos derechos fundamentales. Pero esto no quiere decir que cualquier cosa que se va a presentar ante un juez de tutela tiene que terminar con una tutela. Entonces esta persona puede presentarlo, pero vienen aquí también varias preguntas que surgen de esa bilateralidad, y es: estas personas que acuden ante el juez de tutela, ¿tienen alguna carga probatoria así sea mínima?
o simplemente uno puede llegar ante el juez de tutela y manifestar cualquier cosa porque el papel no lo aguanta todo, y simplemente ponemos al juez de tutela a trabajar como si él fuese casi el abogado de la parte actora. Y la respuesta pues es no. Estas partes, el que acude ante el juez de tutela tiene una carga mínima de prueba, y es que pues debe probar que su derecho fundamental ha sido vulnerado, debe probar que su derecho fundamental ha sido amenazado. Esto que estamos diciendo, y es que cuando se aborda desde lo procesal, tenemos que decirlo así, le choca a los constitucionalistas puros, porque cuando decimos esto automáticamente nos van a responder, pero ¿cómo se le ocurre a usted poner en una acción de tutela al pobre ciudadano que no sabe de derecho a que actúe como un abogado? No, lo que estamos diciendo es otra cosa. Si alguien no lo atienden en un hospital, ¿qué es lo mínimo que debe probar? Pues que no lo atendieron en el hospital. Si no es capaz si no se puede acreditar que a una persona no la atienden en un hospital, pues lo que no se prueba es un hecho que no se pruebe, es como un hecho que no ha ocurrido. Y así sea en materia constitucional, esto tiene que ser claro. Además de ahí también se desprende algo. Los jueces en acciones de tutela deben fallar es con fundamento en la prueba o en las presunciones. El juez, por más que sea un juez de buen corazón y por más que quiera aplicar los derechos fundamentales, tiene que basarse en hechos que efectivamente se hayan acreditado. Entonces, decimos, si una persona asegura que no se le presta el servicio médico, pues automáticamente cualquiera dice, pues claro, si no se le presta el servicio médico se le está atentando contra sus derechos fundamentales, y si no lo atienden de pronto muere. Pero claro, se le tutela el derecho en la medida que eso que estamos diciendo sea cierto. Porque si no es cierto, entonces, ¿en qué convertimos a los jueces? Claro, vamos a ir desarrollando la idea, pero lo que estamos es, en principio, afirmando que cuando se afirma algo, pues tiene que existir algún sustento probatorio. Lo mismo podríamos decir en otro de los derechos fundamentales más vulnerados en nuestro Estado y más frecuentes que se presentan, que es el derecho de petición. ¿Qué pasa con el derecho de petición? Una persona efectivamente acude ante una autoridad pública o ante un particular que ejerce cierta subordinación, hace una petición. Pues por supuesto, si no se le contesta, se le vulnera el derecho fundamental y tendrá que tutelársele. Pero volvemos al principio que planteamos hace un momento. ¿Será que se tiene que acreditar que se formuló el derecho de petición? O yo podría, por ejemplo, presentar una acción de tutela contra cualquier juez y decir, es que en la Universidad La Gran Colombia a propósito de que está aquí el profesor Marco Tulio, en la Universidad La Gran Colombia no me quisieron dar una certificación de que yo soy profesor del doctorado. Pues ¿qué es lo mínimo que debo probar? Pues que efectúe esa petición. Porque si yo no efectué la petición, no puedo acudir, o podré acudir ante el juez de tutela, por supuesto, pero el juez de tutela, cuando va a resolver ese caso, pues tendrá que mirar si efectivamente la petición se formuló o no se formuló. Entonces, esto nos lleva a que hacia el final, que el juez en la decisión final tiene que fallar con fundamento en un hecho que esté acreditado. Y cualquier hecho, piensen en cualquier derecho fundamental, si el hecho no está acreditado, no se podrá tutelar el derecho. ¿Qué es lo que aquí estamos además marcando? Estamos marcando la independencia que tiene el derecho procesal constitucional con respecto al derecho constitucional sustantivo. Por supuesto, los derechos existen, los derechos fundamentales, pero desde el punto de vista procesal, las partes deben cumplir con unas cargas. Si hablamos de acción de tutela contra providencias judiciales, pues lo mínimo que tiene que acreditarse es que efectivamente existe un proceso. No puede alguien a decir, es que me tienen que tutelar una vía de hecho. ¿Y cuál es la vía de hecho? Ah, no sé, pero como en la Constitución está, el juez me lo tiene que tutelar. No, no es tan fácil ni es tan elemental. Y esto es importante decirlo porque a veces desde el constitucionalismo puro hablamos con mucho sentimiento y claro, si descuidamos lo que deben hacer las partes,
pues quedamos confundidos y confundimos que lo sustantivo con lo procesal. Lo sustantivo, reiteramos, que es que los derechos existen. Lo procesal, que es que usted prueba que le han vulnerado el derecho o que se lo han amenazado, y por supuesto ahí sí procede el juez a tutelar. Entonces también aquí empieza a aparecer, a través de ese concepto, la bilateralidad de la acción de tutela. Y la pregunta es, ¿será que aquella persona que nosotros señalamos, aquella persona que nosotros endilgamos como violadora de un derecho fundamental, o aquel que amenaza el derecho fundamental, ¿será que esa persona tiene el derecho a defenderse? ¿Será que tiene el derecho a decir, por lo menos, yo no era el que tenía que tutelarle ese derecho? ¿Será que es el que por lo menos puede decir, es que yo sí le contesté, es que yo sí hice lo que tenía que hacer? Y la respuesta también es evidente, tiene que tener esa persona esa posibilidad. Porque si no, reiteramos lo que dijimos en un comienzo, convertimos a la acción de tutela no en la acción protectora de los derechos fundamentales, sino en la acción generadora de violación de derechos fundamentales. Y sobre todo en la acción de tutela hay algo muy grave, y que es mucho más grave que en cualquier otro proceso. Y es que el incidente de desacato puede terminar con una privación de la libertad. Entonces, hablar de la posibilidad que una persona accionada en una acción de tutela tenga o no el derecho a defenderse, pues creemos que es evidente. Ahora, ¿cuál es el presupuesto para que una persona se pueda defender adecuadamente en una acción de tutela? Y esto no es menor. Cualquiera de nosotros puede verse involucrado en una acción de tutela. Cualquier persona entonces formula acciones de tutela, y cualquier juez, si no tiene la precaución de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, puede terminar tutelando. Y al poco tiempo de terminar tutelando, puede terminar dando órdenes de arresto contra una persona. Entonces, esto sí es muy importante. Es muy importante. Tutelar un derecho fundamental no quiere decir que vayamos a vulnerar otro. Y aquí no se puede hablar de ponderación de derechos. Aquí no hay ponderación de derechos. Todo el que esté en un proceso y sea acusado tiene el derecho a defenderse. ¿Cuál es el presupuesto para que una persona se pueda defender adecuadamente? Que se notifique, que se entere. Y en la acción de tutela tenemos un talón de Aquiles en la notificación. Porque claro, la Constitución nos dice hay que fallar en 10 días. Y esa es una talanquera muy difícil de superar para un juez. ¿Qué le está diciendo? Usted tiene que fallar en 10 días, no sé cómo, pero tiene que fallar. Y a veces falla, ¿no? No profiere sentencias, pero sí falla totalmente. Es una decisión totalmente errada, y por eso tal vez será el nombre de fallo, ¿no? Porque es de fallar. Pero son 10 días y ese es un inconveniente. Y el decreto 2591, cuando desarrolla la Constitución, establece que hay que notificar por el mecanismo más eficaz, y eso es cierto. Esto no contradice con el debido proceso, ni contradice con la eficacia de los derechos fundamentales. Pero ojo, lo que no se puede olvidar es que debe ser notificado. Miren que así como dijimos, cuando se formula la acción y se va a tutelar un derecho fundamental, hay un presupuesto, que exista prueba o eventualmente una presunción. ¿Cuál presunción? De que se señale la ocurrencia de un hecho, se diga usted debe contestar, y si no contesta en las 48 horas se entiende por ciertos esos hechos, que ahorita lo vamos a establecer. Si esa presunción se da, pues por supuesto existe un principio que le permite al juez fallar y tutelar. Para la notificación pasa algo similar. Dice, debe notificarse por el mecanismo más eficaz, pero lo que nunca puede pasar es que no se notifique. Entonces, ¿qué es notificar por el mecanismo más eficaz? ¿Será que si se envía una comunicación al estilo 315 y 320 y se notifica, esa es válida? Por supuesto, porque decimos se notificó. ¿Será que si se van hasta la dirección exacta y de pronto el juez dice, vean, yo voy a garantizar, me voy con el secretario, me voy con todo el despacho, y cogen y la persona firma, es notificación y es válida? Sí. Pero contrario censo, si se envía un correo electrónico y hay constancia, o por lo menos no hay una constancia de que el correo rebotó, de que el correo no fue enviado,
pero llega, y hoy con el código, con el famoso CEPACA, hoy las notificaciones a las direcciones electrónicas son válidas, pero lo cierto es que la notificación tiene que llegar. No basta simplemente con que se diga, yo envié el correo electrónico. ¿Qué pasa si el correo electrónico rebota? ¿Hubo notificación? No. Si no hay notificación, ¿podrá continuarse con esa acción, con el trámite de esa acción de tutela? No. Y este es un problema que se viene presentando en muchas acciones. Ahora se envían los correos electrónicos y claro, yo tengo la constancia de que se envió, pero lo que a veces omiten es que hay otro correo que contesta diciendo que el correo rebotó, que el correo no llegó, que no salió, en fin, todo aquello que vemos que nos pasa a todos. Entonces aparece, claro, ¿qué es lo que ponen en el expediente? Ahí sí ponen únicamente la constancia de envío. Pues esto implicaría que no existiría notificación. El hecho de que digamos que es por el mecanismo más eficaz no quiere decir que la carga que tiene el despacho judicial es únicamente de intentarlo, no. La carga es de que la notificación se produzca. Se produzca. ¿Qué es notificación? Es la publicidad de la providencia. ¿Qué es la publicidad de la providencia? Que la parte accionada efectivamente se entere de la acción de tutela que está en su contra. Pero si el correo rebota, ¿cómo podrá enterarse? Ahora, si el secretario coge el teléfono, llama, encuentra a la persona y habla con ella, ¿será que la puede notificar por teléfono? Y la verdad, diríamos sí, porque no nos da una formalidad, si no establece es que la notificación se dé. Ahora, el problema no es que llamen, lo encuentren y lo notifiquen, sino que muchos a través de esta famosa simplicidad, en la notificación simplemente toman el teléfono, llaman y dicen, no está, dejan de una vez la constancia de que quedó como notificado. Eso no es notificación. Y hemos reflexionado mucho en este punto, porque lamentablemente en la acción de tutela, como que saltamos del inicio de cómo se formula, entonces vemos las causales de procedibilidad y llegamos directo a la sentencia. Pero nunca nos detenemos a pensar, a reflexionar en qué es lo que pasa mientras está surtiendo. Con la notificación creemos que hay ahí un tema que es muy preocupante. La propia Corte Constitucional, ¿qué dijo para todos los procesos? Que la notificación por excelencia es la personal. Y eso es cierto, lo dijo la propia Corte Constitucional. Si hay algún mecanismo que permita garantizar el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, es la notificación personal. ¿Qué es lo que esto significa? Que la notificación personal siempre tendrá que intentarse. Y la pregunta es, ¿en la acción de tutela siempre se intenta? Hay que mirar, porque parece que no. O sea, la Corte Constitucional lo dice para todos los procesos, pero para la tutela no. Si en un proceso no se acude a eso y el incidente de nulidad no sirve, entonces la tutela sí me sirve. Pero ¿por qué entonces la tutela no? Ahora, como no podemos siempre notificar de manera personal, porque eso implicaría entonces ver al notificador corriendo detrás de la persona y diciéndole fírmeme aquí, cosa que no se podría, pues se ha creado otro mecanismo que es el que denominamos notificaciones subsidiarias. El mecanismo de notificación subsidiaria opera cuando el mecanismo principal no se puede realizar, no se puede surtir. ¿Qué pasa en un proceso civil, laboral, administrativo? Que hay una norma que es el famoso 315 y en la práctica se conoce como el 315, en virtud del cual el secretario del despacho envía una comunicación al destinatario de la misma, de la notificación, en este caso sería el demandado, donde le dice, mire, contra usted existe este proceso y venga al juzgado a notificarse, para lo cual tiene o 5 o 10 o 30 días, dependiendo si es en la misma ciudad, si es en el mismo país o si está en el exterior, ¿no? Que es lo que establece el 315. ¿Qué le está diciendo? ¿Lo está notificando? No, pero sí le está diciendo, venga y se notifica. Y le cuenta todo, ¿no? Entonces le cuenta que hay un proceso contra él, de qué se trata el proceso, en algunos casos va con copias, de una vez entera, pero no está notificado.
Si no va en ese tiempo, entonces viene una comunicación posterior, que es lo que se conoce como el famoso 320, y esa famosa segunda comunicación ya no es una citación, sino ya es la notificación por aviso subsidiario. ¿Por qué se dio esto así, siguiendo los lineamientos de la Corte? Porque primero se le dice al que se va a notificar, venga, y se notifica, es su oportunidad para que lo haga personalmente. Pero si no va, entonces procede una notificación subsidiaria. ¿Por qué optó el legislador civil en los procesos ordinarios, ejecutivos o de la jurisdicción ordinaria, que son un poco más amplios? De dar un poco más de tiempo. Entonces simplemente termina ese tiempo y no opera inmediatamente la notificación, sino que hay que pedírselo al secretario para que la realice, ¿no? Y se envía la segunda comunicación. La pregunta es, ¿será que algo así podríamos implementar en la acción de tutela para cumplir con los lineamientos que la propia Corte Constitucional da y para tratar de blindar en la misma acción de tutela la protección del derecho fundamental al debido proceso y por ende al de defensa y por ende al de la tutela judicial efectiva? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que se ha establecido? En la gran mayoría de las tutelas se envía un telegrama, ¿cierto? Tal vez la comunicación más corriente es el telegrama y hoy tal vez el correo electrónico. Pero ¿qué es lo que hace ese telegrama o ese correo electrónico? De una vez está notificando. Es decir, en la acción de tutela usted no tiene la garantía constitucional de notificarse personalmente. Y eso es un poco absurdo. Es una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reflexionamos y pensamos? Que ese telegrama o ese correo lo que podría estarle diciendo es a la persona, mire, tiene un día o 2 días para que venga a notificarse personalmente. Pero si pasan los 2 días, automáticamente a las 5 con ese mismo documento se entiende que usted queda notificado de manera subsidiaria. Es decir, como aquí lo que se trata es de un procedimiento ágil, sumario, breve, no podemos partir como en el proceso civil, pero sí podemos juntar en el mismo acto las dos categorías. Que el documento le diga, usted tiene un día para notificarse personalmente, pero si usted no viene, entonces la segunda parte de ese documento le va a decir, si usted no viene a las 5 de la tarde, se entiende que queda notificado por aviso, porque este documento que se le envía cumple los 2 requisitos en el mismo documento. Por una parte es citación, pero por la otra también es aviso. ¿Y eso qué nos permitiría? Miren que no nos demoraríamos más, pero sí darle un poco de orden desde lo procesal a la misma acción de tutela. Que es que realmente, y vuelvo e insisto en eso, no es coherente que el mecanismo que tenemos para proteger los derechos fundamentales se convierta en la misma causa de violación de derechos fundamentales. Eso no puede ser, no puede ser. Ahora, se le notifica. Ya esa persona, una vez queda notificada, igual va a tener que las 48 horas para dar contestación. Y lo mismo se le va a advertir, si usted no contesta, entonces se entienden, por cierto, los hechos indicados en la tutela, que eso se dice, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero aquí también hay que hacer una precisión. Los hechos que se pueden considerar como ciertos son aquellos que sean susceptibles de confesión. Es decir, no puede un juez, ni siquiera en tutela, tener por ciertos unos hechos que en el derecho sustantivo, valga la redundancia, se exijan unas formalidades ab substancia en actos. Ejemplo, alguien presenta un derecho de petición y afirma ser el propietario de una casa. Piensen por cualquier tema que tenga que ver con la propiedad. La parte accionada no contesta, o porque se descuidó, porque es negligente, o por considerar que no debía contestar. Porque también debemos acá tener claro, cuando alguien es demandado en un proceso, uno de sus derechos también es quedarse callado. Y claro, ahí le van a decir, algo se presume, pero lo que se presume es lo que sea susceptible de confesión. Entonces, en el ejemplo que ponemos, la parte demandada, accionada, en la tutela no contesta nada. Entonces puede tenerse como cierto, por no contestar, que este señor es el dueño de la casa.
no podría ser. Imagínense en algo, que hay un proceso, alguien le formula un derecho de petición a la Superintendencia de Notariado y Registro, y precisamente tiene que ver con acreditar la propiedad de una casa, porque hay un pleito, de pronto alguien quiere saltárselo, hace el derecho de petición y dice: soy el propietario de la casa, claramente en la acción de tutela. La Superintendencia de Notariado no contesta y el juez vaya a fallar diciendo: entonces, como no contestó este señor, ¿es el propietario de la casa? No puede ser. En derecho probatorio se han enseñado unas reglas, entre ellas la conducencia. Y la conducencia, ¿qué es lo que nos indica? Que hay ciertos hechos que solamente se pueden probar con ciertos medios probatorios. Dice el profesor Jairo Parra, es la idoneidad legal que un medio probatorio tiene para acreditar determinado hecho. La pregunta es: ¿esa regla también opera en acción de tutela o no? Y la respuesta es sí. Si la ley ha dicho cómo se prueban determinados hechos, pues en un proceso el juez no puede suplir esa presunción, esa regla de la conducencia. Piensen también en temas de niños, de menores. ¿Cómo se prueba el parentesco? Con el registro civil. Si yo no tengo registro civil, no puedo probar el parentesco. Claro, decimos se puede probar con el ADN, con otras cosas, pero finalmente, si yo pruebo con el ADN, ¿dónde termina todo? En un registro civil. Porque hay que registrarse en el registro civil. Y claro, el ADN será en un proceso previo a una sentencia, la sentencia se lleva al registro civil. Imagínense entonces que alguien, porque quiere adoptar un niño o porque quiere recuperar un niño, diga: ese es mi hijo. Y simplemente porque lo diga en la tutela, si la contraparte no contesta, entonces el juez pueda tener como cierto que es hijo de él. No. Entonces esto es clave y es fundamental tenerlo presente, porque hay jueces que han cometido errores de esos. Entonces todo lo que diga la tutela hay que aceptarlo como si fuera cierto. No. Entonces hay que tener cuidado. Primero, la parte debe tener una mínima actividad probatoria. Si ustedes van a interponer una acción de tutela, como abogado sobre todo, pues hay que tener el mínimo esfuerzo de poder acreditar eso. Si no, se podrá aplicar una presunción, la presunción de que lo que se dice en la tutela es cierto, pero siempre y cuando se cumpla con la regla de la conducencia. Es decir, que la ley no me exija ese hecho, probarlo de una manera especial, y también se puede presentar en materia de tutela. Ahora, en acción de tutela, ¿hay pruebas? Miren cómo vamos llevando a través de los actos procesales la acción de tutela desde el comienzo. El acto introductorio, que es la petición o la demanda, que también lo puede uno decir así. Después de eso viene pues el acto de la admisión de la tutela, que también ahí, bueno, tal vez nos saltamos, de pronto ahí hay una observación para hacer, y es si la tutela se puede inadmitir, si la tutela también se puede rechazar. Y el decreto 2591 da a entendernos que sí, ¿no? Si una tutela el juez no la entiende, puede inadmitirla para que se la aclaren. Y si no se la aclaran, puede rechazarla. Ahí es donde tal vez no estamos de acuerdo. Porque una de las labores fundamentales del juez de tutela en este tipo de procesos sí es ser un juez activista, que es diferente a lo que pasa en un juez civil. Por eso se necesita que al juez de tutela, al juez constitucional, se gobierne con un código diferente al Código de Procedimiento Civil. Cuando sostenemos que requerimos, necesitamos un Código de Procedimiento Constitucional, no es un mero capricho ni son ansias de protagonismo. Es porque el actuar del juez civil no es el mismo actuar del juez constitucional. El juez constitucional sí es activista. Ya hemos dicho unas cargas que tienen las partes. Ahorita vamos a pasar al análisis del juez. Y cuando pasamos al análisis del juez, lo primero que debemos decir y sentar es que el juez de tutela es un juez activista. ¿Qué debemos entender por un juez activista a diferencia de un juez garantista? El juez garantista, dice la doctrina, es un juez que debe ante todo respetar el debido proceso. Respetar el debido proceso implica tener claro que las partes tienen unas cargas y que esas cargas jamás pueden ser suplidas por el juez. Por eso en el sistema acusatorio se dice, aún en derecho penal, el juez es un observador. Si el fiscal actúa mal y el acusado
de pronto resulta ser inocente, así el juez lo sepa, debe mantenerse al margen, porque la garantía del debido proceso es respetarle el derecho de defensa. Entonces, ese es un juez garantista y eso también se desprende de la Constitución. ¿Cuál es el problema del debate activismo-garantismo? El problema del debate es que ambas teorías tienen su fundamento en la Constitución. Reiteramos, el garantismo ni más ni menos que en el debido proceso. Un juez garantista es un juez que respeta las reglas que las partes deben cumplir. Y si una parte no cumple unas reglas, pues el juez debe castigarla por su incumplimiento, dándole la razón a la otra. En el activismo el juez un poco se aparta de esas reglas, buscando la eficacia también de la Constitución, pero no limitándose únicamente al debido proceso, sino que va mucho más allá. Ejemplo, también hay tutela judicial efectiva, parte del debido proceso, y la tutela judicial efectiva a veces se riñe con el debido proceso. ¿Y qué es lo que se le permite al juez constitucional? En determinado momento ponderar, y ahorita lo vamos a ver. Se le permite ponderar, es decir, ver si en determinado caso le da más importancia al debido proceso o, por ejemplo, al derecho a la vida. Eso es excepcional, pero al juez activista se le permite. En el proceso civil, miren que no. Si se viola el debido proceso, pues es causal de tutela. Del proceso laboral, pues un poco menos rígido, pero tampoco se permite. El juez activista es un juez que debe hacer lo posible por llevar el proceso hasta la sentencia que resuelva de fondo el problema, que es la verdadera importancia de un proceso, es una sentencia. Pero lo que tenemos que hacer es recorrer un camino para llegar a esa sentencia. Entonces decíamos, el juez de tutela, cuando se plantea que puede rechazar, cuando no se subsana, no se corrige adecuadamente una tutela, una inadmisión en una tutela, creemos que es una posición equivocada. Porque el juez tendrá todo el escenario